Y permite, Dios, que esa palabra, Dios, caiga en nuestro corazón, en tierra fértil, para que pueda dar el fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, y el pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar. Y así sentadito abra su palabra en el libro de los Hechos, en el libro de Marcos, así sentadito como está. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Unos textos muy conocidos. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la historia de los dones y un poco también acerca de la historia primitiva. Vamos a hacer un poco de apologética en esta mañana para empezar este congreso. ¿Lo tienen? Dice Marcos 16, 17 y 18, dice, y estas señales seguirán, ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia, amados hermanos, la iglesia ha sido atacada. Usted bien sabe, usted que es pastor, usted que es líder en la iglesia, usted bien sabe que hemos sido atacados infinidad de veces. Uno de los ataques que vienen sobre la iglesia es un ataque de afuera. ¿Cómo se vienen los ataques de afuera? Los ataques de afuera, cuando les llamamos que los ataques vienen de afuera, son ataques que el mundo hace sobre la iglesia. Uno de los ataques es cuando la iglesia vive en santidad, el mundo la aborrece. Es un ataque de afuera. Otro de los ataques de afuera es cuando la iglesia empieza a trabajar de tal manera que empieza el Señor a añadir economía a la iglesia, y los de afuera empiezan a apuntar a la iglesia, que no son honestos, que no son transparentes, que hacen esto, que hacen lo otro. Y esos ataques vienen de afuera, pero esos ya los conocemos y podemos defendernos. Pero hay ataques que vienen de adentro de la iglesia, que surgen de adentro de la iglesia. Y esos ataques no son con que te quedas con el dinero, no son con que no eres buen administrador, no son con que no eres santo, no. Los ataques de adentro se levantan ataques doctrinales. Entre las mismas denominaciones empiezan a atacarnos a unos a otros, de tal manera que cuando la gente empieza a escuchar diferentes mensajes por las redes sociales o por la radio, por la televisión, vemos que entonces si el creyente promedio no estudia su palabra, va a ser movido y va a ser llevado como una nube que va hacia un lado, y luego viene un viento de doctrina diferente y va hacia otro lado. ¿Por qué? Porque no nos ponemos o no nos anclamos en la palabra. En mi oración que le pedí al Padre en esta mañana es: Señor, un milagro no nos va a hacer el cambio en nuestra vida, una señal, un prodigio, todos esos son buenos, no me malentienda, y nos pueden ayudar, pero lo que nos va a ayudar y lo que nos va a sostener es su palabra. Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, esa no pasará. Así es que tenemos que anclarnos en la palabra. Y uno de los ataques últimamente hacia la iglesia que creemos en los dones, yo no sé si usted ha escuchado o ha estudiado, me imagino que sí, es acerca del cesacionismo. ¿Con qué se come el cesacionismo? ¿Qué significa el cesacionismo? Gracias por preguntar. El cesacionismo es cuando dicen ellos que cesaron los dones, que ya no están en vigencia los dones, que los dones murieron. ¿Cuándo murieron? O dejaron de existir, o dejaron de proclamarse cuando los apóstoles murieron. Quiere decir que los dones quedaron como un poco menos de un siglo de años según esto. Ahora, tengo que exponer a los que ponen esto como doctrina, porque vienen y nos sacuden la iglesia
de tal manera que las personas que están dentro de la iglesia y no están anclados en la palabra, empiezan a ser movidos porque empiezan a escuchar algo diferente, y a muchos de ellos les conviene y a otros de ellos se sienten más cómodos y salen de entre las iglesias y se acomodan en esas iglesias. Ellos, los que están haciendo este ataque a la iglesia cristiana, a la iglesia pentecostés o pentecostal, como usted le quiera llamar, pero que creemos en los dones, ellos son la iglesia reformada. ¿Alguien ha escuchado acerca de la iglesia reformada? La iglesia reformada son varias corrientes que al final del día ellos también aman a Cristo, ellos también sirven a Cristo y ellos también tienen salvación. El asunto, el grande problema es que vivir una vida sin expectativa o sin una esperanza de que cuando estoy enfermo o cuando estoy en una necesidad, Dios puede venir, extender su mano y sacarme de esa necesidad, sanarme. Vivir en una vida sin esa esperanza es algo muy frustrante y algo muy caótico y algo muy deprimente. ¿Amén o no amén? Porque cuando no tenemos, queremos que la mano poderosa de Dios descienda y nos ayude. Amén. Entonces, vivir nosotros, hermanos, sin esta esperanza de que el Señor todavía está, o los dones del Señor todavía están en vigencia, es algo muy deprimente. Por eso es que tenemos que creer. Uno de los argumentos que hacen estos personajes o estas personas, el primer argumento que ellos citan es que ellos dicen que Marcos 16, en su contexto ellos están hablando, o Jesús le está hablando solamente a los discípulos. Y podemos decir y darles un poco de razón, que es cierto que sí le está hablando a los discípulos, pero hay algo más en el contexto. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere aplicar la palabra, cuando usted quiere llevarla a un aspecto de aplicar la palabra, usted no puede aplicar o tomar un segmento de la palabra y llevarlo cautivo y aplicarlo como usted quiera. No, ¿por qué? Porque hay reglas en la hermenéutica y hay reglas donde usted tiene que llevar un pasaje paralelo con el otro pasaje para poder hablar doctrinalmente correctamente. Entonces, lo que vemos es que ellos dicen, es que le está hablando a los discípulos solamente, y es cierto, tienen cierta razón, pero no nos olvidemos que antes de que enviara a los discípulos, también envió a 70 de ellos. Amén. Y esos 70 de ellos llegaron con regocijo con el Señor Jesús y le dijeron: Señor, hubieras visto las maravillas que vimos, hubieras visto cómo la lepra se iba de la gente, cómo los cojos eran sanados, cómo los ciegos eran sanados y miraban cómo es que el poder de Dios se manifestaba. Y Jesús, con una sonrisa como siempre, ¿verdad? Ahí ni se conmovía ni hacía nada, simplemente les dijo: mijos o hijos, no se regocijen de todo lo que pueden ver, en los milagros que Dios puede hacer. Más bien regocíjense en que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. El milagro más maravilloso que Dios tiene para nosotros es nuestra salvación. Por eso en otra escritura dice: cuidad con temor y temblor vuestra salvación, porque es lo más precioso que tenemos y lo más amado y lo más preciado. Así es que en el contexto ellos hablan de eso, pero si hablamos realmente del contexto de Marcos 16, es que Jesús había resucitado, y cuando Jesús resucitó, dice que se empezó a mostrar a las mujeres y después a otros discípulos, y esas mujeres y esos discípulos venían con los 11, y los 11 discípulos restantes del Señor, ellos tenían algo que no creían. Diga conmigo: ellos no creían que Jesús había resucitado. Y es tan fuerte el contexto de Marcos 16 que Jesús, cuando los 11 discípulos están sentados a la mesa, Jesús llega a la escena y Él les reprocha su incredulidad. Entonces el contexto no es tanto que mandó a los 70 o que mandó a los 12, sino el contexto es en que nosotros como iglesia, después de casi 2000 años, estamos creyendo en los dones del Espíritu Santo y seguimos creyendo en los dones del Espíritu Santo.
Y el segundo argumento es que ellos dicen que no hay evidencia de los dones en acción después de la muerte de los apóstoles. Y aquí voy un poco de historia y usted me tiene un poco de paciencia. Sabemos que en el primer siglo trabajaron los apóstoles sobre los dones del Espíritu Santo, pero también la iglesia que venía floreciendo a través de los discípulos de los apóstoles también empezaban a trabajar. Pero mire, del siglo segundo tenemos a un hombre historiador llamado Justino Mártir. Le hablo del año 100 al 165. ¿Qué es lo que dijo Justino Mártir? En su diálogo, que está escrito en su diálogo con Trifón, Justino Mártir dice esto: los dones proféticos siguen con nosotros hasta el día de hoy. Él dice: el Espíritu continúa impartiendo dones de gracia a aquellos que son dignos porque creen en Él. El contexto de Marcos 16 es: crean. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Y dice, después de un siglo, dice Justino Mártir, dice: el Espíritu Santo continúa impartiendo dones de gracia a aquellos que son dignos por Él. Y sigue en su diálogo con Trifón, sigue escribiendo Justino Mártir y dice: ahora es posible ver mujeres y hombres entre nosotros que poseen dones del Espíritu de Dios. Justino creía que los carismas o los dones todavía existían en sus días. Y Justino en sus últimas palabras dice: ahora puedes ver esto por ti mismo, Trifón, porque muchos endemoniados hay por todo el mundo, incluso los había en tu ciudad. Está hablando de algo donde está testificando, donde Dios se había movido. Muchos hermanos cristianos los echaron fuera en el nombre de Jesucristo, el cual fue crucificado bajo Poncio Pilato. Y luego dice: los libraron y siguen librándolos, quitando el poder de los diablos. Y mire lo que dice Justino Mártir, dice: fueron curados aun cuando otros exorcistas y las drogas no podían hacer nada. El Espíritu de Dios vino y los libró. Así, amada iglesia, es que el Espíritu Santo no había parado de obrar en el siglo segundo. Y es una refutación a lo que ellos dicen, los reformadores, que el Espíritu Santo, que no hay evidencia, pero sí hay evidencia. Hay otra evidencia en el siglo segundo también, un hombre llamado Ireneo. Ireneo era un pastor misionero que vivió del 140 al 202. De él, hermanos, él escribe un libro que se llama Contra las herejías. Ireneo. Y Ireneo en su libro dice: aquellos que son verdaderamente sus discípulos, habiendo recibido gracia de Jesús, llevan a cabo milagros en su nombre para promover el bienestar de otros hombres, según el don que cada uno ha recibido de él. Porque algunos verdaderamente echan fuera demonios, de modo que aquellos que han sido limpiados así de espíritus malignos suelen creer en Cristo y se unen a la iglesia. Es que el poder de Dios, cuando se manifiesta, trae salvación. Trae salvación. Entonces dice todavía Ireneo, dice: otros son capaces de ver cosas venideras, ven visiones y pronuncian palabras proféticas. Otros sanan a los enfermos imponiéndole las manos y se sanan. Además, hasta los muertos han sido resucitados y permanecen entre nosotros por muchos años. Aquí hay evidencia entonces donde vemos que Ireneo en el siglo segundo, y también vemos que Justino Mártir escriben en el siglo segundo, donde los dones del Espíritu Santo, los dones de Dios siguen todavía en vigencia. Pero eso no es el todo, sino que en el siglo tercero, Tertuliano escribe y dice: todas estas señales se están manifestando de mi lado sin ninguna dificultad. Dice: y concuerdan también con las reglas y las dispensaciones y las instrucciones del Creador. Y en el siglo cuarto, Eusebio también dice: los dones proféticos deben continuar en la iglesia hasta la venida final, como el apóstol insiste. En el siglo cuarto, a mediados del siglo cuarto, Epifanio también dice: solo la iglesia santa de Dios tiene los verdaderos carismas auténticos por el Espíritu Santo. Y a principios del siglo quinto, estoy acabando un poco acerca de lo que es la historia primitiva de la iglesia, dice Agustín de Hipona, dijo: el asunto es que quiero detenerme aquí en esto de la historia. ¿Por qué? Porque Agustín de Hipona
se le conoce como el padre del cesacionismo, el que rescataron ahora los reformadores en este tiempo, hace unos cuantos años, que empezaron con toda su fuerza a decir que los carismas de Dios, que los dones del Señor habían cesado con la iglesia, con los discípulos que habían muerto. Entonces este hombre que se llama Agustín de Hipona, que él vive del año 354 al 430, él es llamado el padre del cesacionismo. ¿Por qué? Porque él no creía en los dones del Espíritu Santo vigentes en su tiempo. Pero él escribe esto y dice: la realidad perpetua de los dones milagrosos, dice, el mismo registro y documento cuidadosamente, no menos, dice, yo he documentado más de 70 casos de sanidad divina en mi congregación durante un periodo de 2 años. Aquel que se había dicho que era el padre del cesacionismo, dice que en su congregación había visto más de 70 milagros en 2 años. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo testifica con milagros, testifica con señales, con prodigios, que sigue vigente. Pero hay algo que tengo que decirle en esta mañana. En esta mañana es que tengo una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué del siglo IV al XV, a mediados del siglo XV, no hay una historia que nos diga que los dones del Espíritu Santo, los carismas de Dios, también ejercieron en la iglesia? ¿Por qué hay algo como una oscuridad, como algo que no es relevante? ¿Por qué? Bueno, yo tengo la respuesta aquí. Aquí dice, en mi pregunta es, la pregunta es: ¿por qué del siglo IV al XV no hay historia de la iglesia ejerciendo los dones del Espíritu Santo? La primera razón fue que antes de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, la Biblia en su propio idioma no estaba al alcance del cristiano promedio. Si nosotros fuésemos en el del siglo V al siglo XVI, XV y medio, si nosotros estuviéramos viviendo ahí y no tenemos nosotros economía, no tenemos una posición social, usted solamente iba a la iglesia y podía escuchar el sermón en un lenguaje que usted no conocía. ¿Cuándo usted iba a decir amén a algo? ¿O cuándo usted iba a reconocer algo de los dones del Espíritu Santo cuando el ministro hablaba? Nunca. ¿Por qué? Porque no conocía el idioma. ¿Por qué? Porque estaba restringido. ¿Para quién? Para los pudientes. Y aquel que tenía la manera de cómo estudiar tampoco podía. ¿Por qué? Porque la interpretación de la escritura estaba solamente delegada al papado. Por eso es que las personas estaban restringidas. Y Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces ahora vemos que la ignorancia bíblica estaba muy extendida, por lo que la naturaleza misma de los dones espirituales, su nombre y función eran desconocidos entre las personas, entre los mismos cristianos. Y aún dice aquí: si se hubieran manifestado los diferentes dones, la iglesia no los podía reconocer porque no tenía un conocimiento de la escritura. No estaban familiarizados con la escritura. Así es que, por lo tanto, nadie buscaba los dones, nadie los pedía. Así es que escasearon, pero no desaparecieron desde el siglo V hasta mediados del siglo XVI. Y hay algo que tengo que yo decirle en esta mañana: que el Señor es claro al afirmar que sus bendiciones deben ser, las bendiciones de Dios deben ser como buscadas, lo cual incluye los mismos dones carismáticos. ¿Por qué? Porque Lucas 11 del 10 al 13, si usted quiere ir conmigo a la Biblia, Lucas 11 del 10 al 13 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que solamente en su mente dicen yo lo quisiera. No, a los que se lo pidan. Porque el contexto que estamos hablando dice que todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca,
va a encontrar, va a hallar, y todo aquel que llama se le va a abrir. Entonces las bendiciones de Dios están condicionadas a una acción de nosotros. Yo anhelo al Espíritu Santo, yo busco al Espíritu Santo, yo quiero un don del Espíritu Santo, aunque sé y entiendo que solamente Él lo hace con quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Pero si me pongo en la línea, el Señor va a mirar mi perseverancia, y Él en su misericordia va a decir: mi hijo está terco y terco y terco, como la viuda que fue delante del juez injusto y le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Aunque era juez y era injusto, le hizo justicia. Oh, tenemos un Padre que está en los cielos, que es juez, sí es juez, pero Él es justo. Él nos hará justicia, Él nos dará sus dones para trabajar eficazmente en su iglesia. Por eso, amada iglesia, tenemos que buscar, tenemos que pedir, tenemos que tocar, y Dios nos va a abrir. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios 14:1. Primera de Corintios 14:1 dice: seguid el amor. Y luego hay algo tan maravilloso que dice: y procurad los dones espirituales. Y luego viene algo más fuerte: pero sobre todo que profeticéis. Hay un pasaje, creo que es en 1 Corintios capítulo 14, donde empieza a hablar de las lenguas. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Ustedes que son muy bíblicos y saben mucha Biblia. 1 Corintios capítulo 14 creo que habla de las lenguas. Ahí dice que si todos en esta mañana empezamos a hablar lenguas fuertes como carbones encendidos, y todos hablamos diferentes lenguas, y empezamos, pero llega un inconverso. Ese inconverso, cuando empiece a escuchar a cada uno de nosotros que hablamos en nuevas lenguas, dice que él se estará confundido y dirá, en su mente o en su corazón dirá: ¿qué tienen estos? Están locos. Y en ese momento él se irá. Pero dice que si entonces empezamos a profetizar, dice que su corazón, su mente va a ser completamente desnuda delante de Dios, y va a decir: realmente Dios existe, Dios está, Dios mora en medio de este pueblo, y se convertirá. Es el contexto de capítulo 14 de Primera de Corintios. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pablo dice: tienen que procurar los dones, pero también tienen que procurar fuertemente el que profeticéis. Y luego dice el apóstol Santiago en capítulo 4 verso 2, dice: ustedes no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no piden. Y luego dice en el verso 3, dice: y cuando pides, cuando pides no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. El problema con la iglesia de nuestros días es que siempre estamos buscando la mano de Dios. Siempre estamos buscando la mano de Dios y nunca buscamos el corazón de Dios. Ese es el grande problema que tiene la iglesia hoy en día. Siempre estamos buscando que Dios nos provea, que Dios nos dé, que Dios nos multiplique, que Dios esto, que Dios lo otro, pero nunca buscamos qué hay en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios hay las almas perdidas. Ahora vemos, amada iglesia, que entonces esa es la primera causa. Y la segunda causa del porqué de la ausencia o disminución de los dones en la iglesia del siglo V al siglo XVI se debe a que el pecado, la incredulidad y la apostasía entraron abiertamente a la iglesia. Usted sabe que en el año 200 y feria por ahí se levantó Constantino el Grande, que vino a hacer algo bueno, porque la iglesia era perseguida en el siglo II. La iglesia era perseguida. Cuando la iglesia era perseguida, la iglesia no se juntaba como en reuniones grandes, sino en pequeños grupos. Y dice que cuando la iglesia había sido perseguida y Constantino iba hacia una de las batallas de él, dice la historia que Constantino el Grande dice que miró una señal. Usted lo sabe, ¿verdad? Miró una señal en el cielo, una luz resplandeciente con una cruz, y le dijo: con esta señal vencerás. Y él entonces reconoció que estaba hablando acerca del Cristo que habían crucificado, y la iglesia que había sido. Entonces él levanta un edicto, y el edicto dice que toda persona toda persona que no cree al cristianismo, que no se convierta,
de ahí entonces todas esas personas que no se convirtieran tenían que ser también aniquiladas, como estaban aniquilando a los cristianos en aquel tiempo. Después viene Diocleciano y pone esta doctrina también casi diabólica, donde dice: si no te conviertes al cristianismo, te quitamos la cabeza. Por eso de ahí viene el sincretismo. El sincretismo, cuando empiezan las culturas a mezclarse, cuando empiezan las doctrinas a mezclarse, doctrinas buenas con doctrinas erróneas. Por eso vemos ahora que cuando Diocleciano pone este edicto y empieza la gente, en vez de negar a Cristo y decir: yo estoy en mi fe, yo creo en la brujería, yo creo en esto, yo creo en lo otro, en el Dios de la lluvia, en el Dios del sol, infinidad de cosas, dice que ellos se convertían al cristianismo. Y cuando se convertían al cristianismo, ellos venían y metían todas sus malas mañas a lo que es hoy la iglesia popular. Por eso hoy usted mira infinidad de cosas en la iglesia popular. Entonces vemos, amada iglesia, que todo esto es la segunda causa. ¿Qué es la segunda causa? La causa por la cual el Espíritu o los dones del Espíritu no se movían del siglo V a mediados del siglo XV, se debe a que al pecado, la incredulidad y la apostasía entraron abiertamente a la iglesia. Por eso, hermanos, se llevó a cabo la reforma protestante en el siglo XVI. Muchos reconocemos a aquel gran hombre que puso sus tesis, se me va el nombre, ¿alguien me ayuda? Martín Lutero. Pero antes de Martín Lutero vino la prerreforma, como John Wycliffe en el año 1300. Esos hombres también lucharon y no vieron lo que ellos estaban peleando, no vieron la respuesta, pero ellos creyeron, como Hebreos 11 dice, que los hombres de fe, los grandes hombres y mujeres de fe, no recibieron lo prometido, pero los saludaron desde lejos. ¿Por qué? Porque siempre creyeron. Y esa es la clave para que los dones del Espíritu Santo sigan en vigencia: seguir creyendo en las palabras de nuestro Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Entonces, resumiendo todo esto, al investigar, no sé cuánto me falta, al investigar, por favor, alguien me dice cuánto me falta. Al investigar toda esta información de datos veraces de la historia de la iglesia, podemos decir con propiedad de la doctrina del cesianismo, que es una doctrina errónea, que es una doctrina que no nos va a ayudar para nada, porque nos va a llevar a vivir un cristianismo de ansiedad. Porque yo tengo amigos que son personas que están en esta doctrina, porque al final del día son cristianos, pero no creen en los dones del Espíritu Santo. Es como los que no creen en el arrebatamiento antes de la tribulación. Igual también son cristianos y también se van a ir, aunque no crean, porque estamos esperando el arrebatamiento. ¿Alguien está esperando el arrebatamiento? Así es que vemos entonces, amada iglesia, que es algo tan necesario que nosotros podamos entender que los dones del Espíritu Santo siguen en vigencia. ¿Por qué? Porque tenemos testimonio de la Biblia y también tenemos testimonio acerca de historia extrabíblica, donde hemos visto a varios autores decir en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, en el siglo quinto, donde ellos escribieron acerca de la iglesia echaba fuera demonios, la iglesia resucitaba muertos, la iglesia hacía sanidades, los inconversos se convertían por medio de una profecía. Y vemos entonces que no sabe usted cuánto riesgo lleva consigo al escuchar sermones de este estilo de cesacionismo, de doctrina. Ellos no creen en la sanidad divina, aunque ellos también dicen que si Dios, gracias, que Dios puede hacer los milagros, pero cuando Él quiere. Es lo mismo que creemos nosotros. Cuando Él quiere lo va a hacer, porque hay enfermedades para vida, pero hay enfermedades para muerte. Hay enfermedades que aunque se pare el más ungido delante de usted y ore delante del Señor, si Dios ha dicho me lo voy a llevar, se lo va a llevar. Eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos. Creemos en la soberanía de Dios. Pero también creemos en que si le rogamos al Padre por misericordia, por su amor bondadoso sobre nuestros hijos, Él lo va a hacer. También lo creemos. Y si no,
Pues morimos creyendo. Amén. Así es que ya estoy acabando. Voy a relatarles solamente una historia. ¿Cuántos conocen al príncipe de los predicadores? Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, ¿verdad? Él escribe en su libro de memorias, él escribe algo muy hermoso. Pero Juan 14:12, Evangelio según San Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y dice, y aún mayores hará. No porque somos mayores, no, dice, porque yo voy al Padre. Y el texto que tomamos como base dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Así es que mire, en la época de Charles Spurgeon, estoy hablando del siglo XV, casi el siglo XVI. Ahí vemos que en su autobiografía Charles Spurgeon dice estas palabras. Dice, le voy a resumir porque ya tengo poquito tiempo. Charles Spurgeon dice que él se puso a predicar, y dice que cuando él se puso a predicar, miró un personaje y lo apuntó con el dedo y le dijo: tú eres un zapatero, y tú tenías tu zapatería abierta el domingo pasado, y tú vendiste 9 peniques o 9 pesos. Dice, pero de esos 9 peniques, tu ganancia fueron 4 peniques. Y aquel hombre se quedó como diciendo, bueno, empezó a tener miedo porque le estaban descubriendo todo que era verdad. Y cuando le empezó a descubrir todo, dice que el Señor lo salvó. Pero ese zapatero estaba en la plaza. Y en la plaza estaba, yo no sé cuántos de ustedes saben que los sermones de Charles Spurgeon también los printeaban, ¿cómo se le llama? Los imprimían, gracias, printear no es algo bueno, ¿verdad? Los imprimían. Y dice que los vendían o los regalaban. Y dice que el zapatero estaba en la plaza y estaba leyendo un sermón de Charles Spurgeon. Y un misionero que iba pasando por la plaza le dijo al zapatero, le dijo, ¿conoces a Charles Spurgeon? Dijo, sí, claro que lo conozco. Y empezó a relatar, le dijo el zapatero, ¿quieres que te diga cómo es que yo conozco a Charles Spurgeon? Dijo, sí, dime. Y dice que empezó a explicarle, dijo, un domingo fui yo a la iglesia, cerré mi zapatería y fui, pero él me dijo que un domingo antes yo había estado vendiendo en mi zapatería, y que había vendido por 9 peniques, había vendido unos zapatos, y que yo me había ganado 4 peniques. Dijo, que él dijera que yo soy zapatero es algo común porque todos me conocen aquí como que soy el zapatero, pero que dijera que vendí, que mi venta fue 9 peniques y que mi ganancia fue 4 peniques, ahí sí ya me empezó a dar un poquito de miedo, porque Dios estaba desnudando mi alma. Dios me estaba hablando a mí personalmente. Y dice entonces, este hombre dice que le dijo, y es entonces que yo entregué mi alma al Señor porque sentí que Dios estaba hablando a mi alma y me salvó. Y ahí concuerda. Pero en las memorias de Charles Spurgeon dice Charles Spurgeon, podría relatar por lo menos una docena de sucesos similares en los que señalaba a una persona de la sala sin tener ni la más mínima idea de quién era o de que lo que decía era verdad, pero creía que el Espíritu era el que me movía a hablar así. Y tan sorprendente era mi descripción, dice Charles Spurgeon, que las personas se iban y les decían a sus amigos, venid, vengan, mirar al hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. Sin duda debe haberlo mandado Dios a mi alma, o de otra forma no podría haber descrito mi situación con tanta exactitud. Y no solamente esto, dice Charles Spurgeon, sino que he conocido ocasiones en las que los pensamientos de los hombres han sido revelados desde el púlpito. Quiere decir que Charles Spurgeon en el año 1500 al 1600, él trabajaba
lo que ejercía Charles Spurgeon era la manifestación del don de profecía o el don de la palabra de ciencia. Quiere decir que los dones del Espíritu Santo nunca cesaron. Nunca cesaron, siempre estuvieron vigentes a través de los siglos, a través de los siglos. Y acabo con esto. Yo creo que necesitamos, amada iglesia, los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Los dones del Espíritu del Espíritu Santo, son habilidades especiales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para equipar al pueblo de Dios para el ministerio. Dos cosas. No es para enriquecernos, no es para tomar fama, no es para ser los señalados. Ahí va el profeta, ahí va el siervo de Dios, ahí va la sierva de Dios, ahí va la profetisa. No es para eso. Dos cosas necesarias que tiene que entender la iglesia y el liderazgo. La primera, para la edificación de la iglesia. La segunda, para la salvación de los perdidos en todo el mundo. Dos cosas necesarias: la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos en todo el mundo. Amén. Así es que, iglesia, tenemos nosotros que buscar, que pedir, que confiar y que deleitarnos en el Señor. Dios hará grandes cosas con usted. ¿Alguien dice amén? Pero el problema es, como decía la pastora Soria hace unos momentos, no vaya añadiendo palabra profética sobre palabra profética, porque si no hicimos nada en accionar para que se cumpliera la primera, pues ya vamos amontonando y ni la segunda se va a cumplir ni la tercera. No. El asunto es qué estamos haciendo para que se cumpla, porque Dios dice te doy, pero el Señor dice tienes que hacer. Amén. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que recordar que los tiempos de Dios son perfectos. Diga conmigo, los tiempos de Dios son perfectos. Y diga conmigo, Él decide lo que ha de acontecer en mi vida y ministerio. Mire lo que dice David en el Salmo 31:15, en la parte A, dice: en su mano están mis tiempos. En su mano están mis tiempos. Así es que yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, porque quiero decirle algo. Póngase sobre sus pies. Y vamos a cerrar esta conferencia o como usted le quiera llamar, predicación o mini predicación. Quiero cerrar con algo muy hermoso. Lo que siempre hemos dicho es que somos iglesia. Levante su mano los que somos iglesia. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, si somos iglesia y si somos miembros del cuerpo de Cristo, somos candidatos para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas. Aquí no hay con que usted es más letrado, usted es más inteligente, usted se esfuerza más, usted hace esto, usted hace lo otro, usted viene y abre las puertas, usted se va hasta el último. No. Aquí es que el Espíritu Santo lo da como Él quiere y cuando Él quiere y cuando Él quiere. Así es que estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, porque el Espíritu Santo va a delegar dones sobre su iglesia, porque todos somos candidatos para los dones del Espíritu Santo. El pasado, dijo José, quedó atrás. Ya no me interesa. El pasado quedó atrás. El mañana pertenece al futuro, en el cual no tengo manera de cómo accionar, porque el futuro no me pertenece. Pero el presente, hoy sí estoy en la casa de Dios. Hoy me puedo humillar delante de Dios. Hoy puedo consagrarme delante de Dios, y Dios va a hacer algo especial en mi vida, en el presente. Así es que en esta preciosa mediodía, casi ya mediodía, vamos a hacer algo muy especial. Ahí donde está, usted no necesita ni pasar al altar. A veces sí tenemos que pasar al altar, pero ahí donde está, usted puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Cierre sus ojitos y vamos a decirle al Señor: he entendido tu palabra, Dios. He entendido, Señor, que desde que Jesús en vida habló la palabra diciendo en Marcos 16 que estas señales seguirían a los que creen. Creo que también somos parte de la iglesia, y creo que esa palabra, Señor, nunca
nunca cesó. Creo que los dones del Espíritu Santo nunca murieron. Creo que los dones del Espíritu Santo a través de los siglos, porque hemos visto a través de los siglos, a través de la historia extrabíblica, hemos visto cómo los siervos y las siervas trabajaron en los dones del Espíritu Santo. Por eso hoy defendemos, Dios, nuestra creencia. Hoy defendemos, Dios, y creemos que los dones del Espíritu Santo siguen en vigencia. Y creemos, Padre bueno, que tú los repartirás en esta mañana y en estos días, y a través de estas predicaciones, Señor, trabajarás con cada persona, Señor, en particular, desde el más pequeño hasta el más adulto, y saldremos de este lugar renovados con tu presencia, renovados, Señor, con tu Santo Espíritu, con tu palabra, Dios eterno, entendiendo, Dios, que tus dones siguen en vigencia, que no hay nada ni nadie que los pueda detener, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, Padre bueno, hoy pedimos primeramente perdón. Pida perdón en esta mañana. Pida perdón, tome unos segundos y diga: perdóname, precioso Dios. Porque la falta de perdón hace separación entre Dios y los hombres. Perdona, Dios, a tu iglesia. Perdona a tus ministros, Señor. Perdona la arrogancia. Perdona, Señor, la prepotencia. Perdona, Señor, Padre, porque a veces hacemos acepción de personas y tú no te agradas con eso. Pero hoy venimos delante de ti y pedimos perdón, porque entendemos y creemos, Dios, que los dones del Espíritu Santo pueden fluir en mi vida en esta mañana. Y después de pedir perdón podemos decirle al Señor: hoy me humillo delante de ti. Hoy me humillo, pido perdón y me humillo delante de ti, precioso Dios. Y te pedimos, Señor, que recuerdes, así como Salomón te decía, recuerda que cuando tu pueblo peque, recuerda, Señor, recuerda, Padre amado, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios de amor, un Dios de bondad y un Dios de milagros. Y hoy pedimos, Señor, a través de esta humillación, que tú, Señor, extiendas tu mano de misericordia sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué, Padre bueno? Porque estamos necesitados de ti más que de cualquier otra cosa. Alguien puede decirle al Señor: te necesito más que nunca. Es cierto que estoy necesitado de economía. Es cierto que estoy necesitado en mi salud física. Es cierto que estoy necesitado en mi matrimonio, necesitado con mis hijos, necesitado en mi trabajo. Pero la necesidad más grande, Padre mío, dígale conmigo, la necesidad más grande, Señor, es que tu Santo Espíritu venga en esta mañana sobre mi vida. Es que tu Espíritu Santo venga y me toque, Señor. Que tu Santo Espíritu venga, Señor, y me redarguya y me acerque a ti, Señor. Y me ayudes a seguir creyendo y a seguir confiando en que tú tienes todo bajo control. Porque mis ojos naturales miran que no tienes en control las cosas, pero por la fe creo que tú tienes todo bajo control. En el nombre precioso de Jesús. Y hoy quiero que diga conmigo, después de que yo repita estas palabras, diga conmigo: concede a tus siervos, diga conmigo, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Levantas tus manos, precioso Dios. He dado tu palabra, Señor, y tú que eres Dios en los cielos, en la tierra y en todo lugar, manda, Señor, tus dones. Reparte tus dones, Señor, según tú quieres repartir, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. Dulce Espíritu de Dios, dulce Espíritu Santo de Dios, glorioso, maravilloso, no hay nadie como tú. Tú eres exaltado,
Tú eres el Dios omnipotente, tú eres el Dios todopoderoso, el alto y sublime Dios, el alto y sublime Dios que habita en la eternidad, que habita en las alturas, que habita en la santidad, pero también habita con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu. Ese Dios eterno, ese Dios santo, ese Dios amoroso se digna a venir a habitar en medio de su iglesia en esta mañana, y damos gracias y batimos nuestras manos y le decimos gracias. Gracias, Papá Dios, gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.